Y decía que lo primero que quería proponer a vuestra reflexión era el tema que me pareció un poco raro, que los gobernantes de todo el mundo pensaron correcto y necesario hacer un tratado internacional para obligar a los padres a querer a sus hijos. Me pareció un poco extraordinario. Extraordinario pensar que los padres puedan no querer a sus hijos, que significa en general que los adultos puedan no respetar, no querer, no cuidar los niños y las niñas. Pero así fue. Y lamentablemente tenemos que pensar que era necesario y aún más lamentablemente sigue siendo necesario, porque los que la Convención define, indica y obliga, sigue no siendo respetado en el mundo. Y no solo en algunos países que nosotros podemos imaginar, donde no se respetan, por ejemplo, las mujeres, donde las niñas y las niñas especialmente no pueden estudiar, donde no se respeta todo el cuerpo de las niñas y de los niños. Bueno, donde hay muchos problemas de este tipo, bueno, todos estos países se adherieron y ratificaron la Convención de los Derechos de las Niñas y de los Niños. Esto a mí me parece la primera reflexión un poco extraordinaria, un poco rara. La segunda es que este compromiso muy fuerte, que repito, ratificaron todos los estados del mundo, por esto a mí me interesa mucho cuando voy en un país distinto del mío, discutir sobre esta ley, porque nos une, porque la tenemos todos. Por lo cual podemos, al contrario de otras cosas, que cada uno tiene sus reglamentos, sus programas escolares, por lo cual no es fácil. Cuando yo digo algunas cosas sobre la escuela, dicen sí, pero nosotros, y nosotros, cada uno tiene su normativa y tal. Pero esta es una ley universal y lo interesante es que es una ley de alto nivel jurídico. Significa que vale más de las otras leyes. Depende solo, es decir, encima por ella tiene solo la Constitución de cada uno de los países. Y es evidente que si la Constitución fuera en contraste con la Convención, este Estado no ratificaría la Convención, porque está en contraste con la Constitución. Pero a pesar de la Constitución, todas las leyes que España tiene, que Italia tiene, que Argentina tiene, valen menos y dependen, así como de la Constitución, dependen también de los tratados internacionales. Bueno, con esta premisa vamos adentro al tema. Y la primera consideración que quiero hacer con vosotras y vosotros es muy amarga, que nadie conoce la Convención de los Derechos de la Infancia. Y esto, claro, que hace mucho más complejo el tema, porque ya lo que decía al empezar, es raro que se considere necesario una ley internacional para obligar a los adultos a respetar sus hijos. Pero es mucho más fuerte reflexionar que después que han pensado necesario hacerlo, y lo hicieron, nadie la conoce. Y vosotros podéis pensar que soy exagerado. Bueno, probáis a pedir a vuestros padres, a vuestros docentes y a vuestros administradores cuánto conocen la Convención de los Derechos del Niño. Yo, para decir por qué llego a esta conclusión tan fuerte y tan pesimista, lo digo citando, por ejemplo, un caso hace 2 o 3 años, evidentemente antes de la pandemia. Yo estaba en Colombia y dando una conferencia un domingo por la mañana en un teatro de Bogotá
frente a 1000 maestros, por lo cual eran maestros que participaban a un congreso, una conferencia libremente, un domingo por la mañana. No eran cualquier maestro, eran buenos maestros, maestros que se sentían necesitados o interesados o divertidos, espero, a participar a un momento de formación un domingo por la mañana. Bueno, a lo largo de la conferencia yo pedí que por favor levantara la mano lo que sabía cuál era el número, el artículo que hablaba de la escuela en la Convención de los Derechos del Niño. Entre 1000 maestros no se levantó ni una mano. Yo pedí disculpa porque, claro, no era simpático de mi parte hacer un examen público así. Pero le pedía perdón, pero que consideraran lo grave de lo que había ocurrido en esta mañana, en esta sala. Bueno, esto tenemos que tenerlo presente. Y esto será el primer punto que pongo para que vosotros podáis discutirlo conmigo, o entre vosotros, porque hablarlo conmigo solo puede ser útil para abrir una reflexión entre vosotros, porque no es importante que habláis conmigo. Pero sobre este tema se refiere al artículo 42, que es el primer artículo de la segunda parte de la Convención, que sabéis que tiene 41 artículos, que son los artículos que definen los derechos de los niños. Después hay una segunda y tercera parte, que son como de actuaciones, de actividad, de práctica y tal. El primero, el 42, dice: los estados se comprometen a dar a conocer ampliamente los principios y disposiciones de la Convención por medios eficaces y apropiados, tanto a adultos como a niños. Y esta es la primera que yo quiero analizar con vosotros. Me parece muy fuerte, porque dice que los estados que ratificaron la Convención, por lo cual en este momento hablamos de España, y todas las instituciones que del Estado español dependen, por lo cual las generalidades, las diputaciones, los ayuntamientos, las direcciones escolares, hasta las personas singulares, tienen este compromiso, que los contenidos, los principios y las disposiciones de la Convención puedan darse a conocer ampliamente. Ampliamente no significa repartiendo libritos. Bueno, yo creo que cada uno tenemos que pensar qué significa conocerlo ampliamente por medios eficaces y apropiados. ¿Cuáles son medios apropiados y eficaces? Eficaces significa que producen efectos. Y después termina diciendo tanto a los adultos que a los niños. Esto sí que es interesante, porque es evidente que esta convención la decidieron adultos. Los jefes de gobierno en Naciones Unidas y tal, y tal, y tal. Y por lo cual es fundamental que lo conozcan los adultos, porque son los adultos que tienen que respetarlo. Pero ¿por qué también a los niños? Esta es una primera pregunta. Yo creo, mi respuesta primera es porque los niños puedan protestar. Y por lo cual lo que yo quiero hacer esta mañana, en estos pocos minutos que introduzco nuestro debate, es hacer una experiencia de protesta con vosotros. Así como intenté hacerlo en este libro que por los 30 años de la Convención salió, Manual de Guerrilla Urbana, es decir, armar a los niños porque puedan luchar para defender sus derechos. Y bueno, esto es un poco el espíritu de... Vamos a ver, y me gusta citar un gran amigo vuestro,
y colega mío del siglo pasado, que se llamaba Janusz Korczak, fue un gran hombre. Se considera uno de los padres de la Convención de los Derechos del Niño. Era un pediatra de Varsovia, de Polonia, y fue director del albergue, del orfanato judío de Varsovia, y murió acompañando sus niños y niñas del orfanato a la cámara gas en Auschwitz. Bueno, este gran hombre en los años 30 escribió una carta magna de los derechos de los niños. Y uno de los derechos era justamente que los niños tienen derecho a protestar frente a las injusticias. Lamentablemente este derecho no hace parte de la convención actual nuestra, pero me parece muy interesante y esta mañana vamos a trabajar sobre esta posibilidad de cómo podemos protestar, cómo podéis protestar para reivindicar vuestros derechos. Y vamos a ver algunos de estos derechos. Voy a examinar 4 artículos. Vosotros sabéis que la convención es como si mira en 2 partes distintas, tiene 2 actitudes o 2 naturalezas distintas. Por una parte, por la mayoría de los artículos, la convención defiende a los niños, se preocupa de los niños, cuida a los niños, por lo cual se ocupa de la vida, de la salud, del respeto, de todos estos aspectos que son la defensa de la infancia, podemos decir. Bueno, toda esta parte yo creo que la representa muy bien el artículo 3, que dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas, una consideración primordial a que se atendrá será el interés superior del niño. Bueno, como sabéis, no, imagino que sabéis que la Convención habla siempre de niños. Ya lo sé que no es correcto, tendremos que decir siempre niños y niñas, pero así es el texto oficial y así yo lo voy a citar para no crear, pero bueno, lo ponemos como premisa, que se entiende en esta manera. Ahora, esto significa simplemente que en todas las ocasiones, si hay un conflicto entre el interés de los niños y de otros, que me imagino tendremos que entender adultos, tiene que ganar siempre el interés del niño, porque se considera superior. Bueno, la primera pregunta es: ¿os parece que esto ocurra? ¿Os parece que ocurra siempre, como dice la ley? ¿O os parece que no ocurre nunca? Bueno, probablemente no será verdad tampoco esto. Pero yo cito 2 casos que no son por vosotros, porque se refieren a la orilla de la vida. Pensamos al amamantamiento del niño recién nacido. No sé si se estudia en la escuela, sería muy interesante hacerlo, a mí me gustaría que se haga. Esta experiencia del amamantamiento natural al pecho de su mamá es la experiencia probablemente más importante de toda la vida. Y es el tiempo en el cual los niños y las niñas hacen el progreso, el desarrollo más grande de toda la vida. Y en este desarrollo, el pecho de la mamá tiene un valor enorme. Y por esto creo que después, a lo largo de toda la vida, conseguimos y seguimos queriendo mucho esta parte femenina. Por lo menos nosotros los hombres, pero creo también las mujeres. Y bueno, esto significa que el amamantamiento, respecto al artículo 3, debería seguir hasta que esto sea de interés de la niña o del niño. Y al contrario, termina cuando lo dice el contrato de trabajo de la mamá. Pero yo creo que nosotros tendremos que afirmar con fuerza
que estos contratos son ilegales, porque son contra una ley del Estado muy importante como un tratado internacional, que dice que el interés del niño es superior también al contrato de trabajo de la mamá. Bueno, esto es un ejemplo. Otro ejemplo muy cercano de esto puede ser cuántas horas una niña o un niño pasa en una estructura escolar, por buena que sea. Un niño de 2 años, 3 años, 4 años, 6 años, puede pasar hasta 8 horas enseguida dentro de una escuela. ¿Pensáis que esto es el interés superior del niño? ¿O es una necesidad de otro tipo? Por ejemplo, que los padres no saben dónde dejarlo. Pero de nuevo estamos en contraste con la ley. Que la ley dice que siempre el interés del niño tiene que ser superior. En este caso, por ejemplo, debería valer una ley, una norma, que cuando nace un niño, los contratos de trabajo cambian, se modifican, teniendo en cuenta de los intereses del niño. Bueno, esto es por el artículo 3, que repito, un poco resume todo lo que hemos llamado la defensa de la infancia. Pero lo que yo quiero poner a vuestra atención son los artículos que yo llamo de ciudadanía, porque la gran revolución de la Convención de los Derechos de los Niños fue de no considerar los niños y las niñas como futuros ciudadanos, sino como ciudadanos desde el nacimiento. Y esto es una revolución total, o debería ser una revolución total. Porque los niños reconocidos como ciudadanos asumen derechos porque son ciudadanos, no porque lo serán. Bueno, no entro en esto porque es un tema que me fascina mucho, me interesa mucho, pero es amplio y no tenemos tiempo. Vamos a ver cuáles son los artículos que definen esta ciudadanía. El primero, el más sorprendente de todos, por lo menos para mí cuando lo leí la primera vez, fue el artículo 12, que me imagino que vosotros conocéis muy bien, porque es el artículo en base al cual se crearon o se constituyeron los consejos de niños y de niñas. Porque el artículo 12 dice: los estados garantizarán al niño su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño. Creo que no necesita muchas explicaciones. Significa que en todos los asuntos los niños tienen derecho a expresar su opinión si se toman decisiones que los afectan. Esto significa que hace 30 y pico años, en Nueva York, los adultos del mundo se prometieron a los niños del mundo que no habrían tomado más una decisión que los afectara sin consultarlos. ¿Pensáis qué mentira impresionante ha sido? Porque creo que esto no ocurra siempre, o a lo mejor ocurra raramente, o a veces nunca. Bueno, por lo cual esto es un tema que yo propongo a vuestra reflexión. Es verdad, el artículo 12 se respeta en todos los asuntos, porque vosotros hacéis parte de un consejo de niños y niñas de un ayuntamiento. Y es muy importante. No es un regalo. No, nadie os ha hecho un regalo. Vuestro alcalde ha respetado la ley, que le dice que tiene que consultar a los niños si quiere tomar decisiones que los afecten. Pero esto ocurre en vuestra escuela, esto ocurre en otros ámbitos donde vais a hacer vuestras actividades deportivas, libres, de recreo. Bueno, porque
la norma, la ley, vale siempre. Y esto es un tema importante. El otro artículo que quiero analizar rápidamente es el artículo 29, porque el artículo 29 se ocupa de educación, no solo de escuela, de educación en el sentido más amplio, involucrando la escuela y la familia y la sociedad. Es interesante porque dice que la educación del niño deberá estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. A mí me sorprendió mucho leerla porque no entra nada con la escuela que yo he hecho cuando era pequeño. La escuela de mi personalidad y de mis capacidades no se ocupó nunca. Yo, por ejemplo, siempre he tenido una capacidad especial por el arte, por el dibujo, soy dibujante, creo de dibujar muy bien y era el mejor en dibujo. Esto no le interesó nunca nada a mi escuela, que se preocupaba solo que yo tenía algunas lagunas en matemática y todo el enfoque de mi experiencia escolar fue para recuperar las pocas lagunas que tenía y no para desarrollar las capacidades que tenía. Pero la ley dice exactamente esto, dice la educación debe estar encaminada a desarrollar la personalidad, las aptitudes, capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades, por lo cual la educación debe tener como objetivo que cada uno de nosotros, de vosotras y vosotras, seas el mejor, porque está dedicándose y desarrollando sus vocaciones. Significa que la educación, dice la ley, no lo digo yo, no lo dice un pedagogo, no es una teoría, es la ley, la norma. Dice que la educación debería dedicarse a lo que a cada uno le gusta más, le interesa más, que sabe hacer mejor. Y es evidente que después de esto tendremos que ser muy capaces, porque estamos haciendo lo que nos gusta, y felices. Bueno, vamos al último punto que es el artículo 31. El artículo 31 es un artículo muy importante. Yo siempre digo que, de mi punto de vista, esto es el derecho más importante de todos. Bueno, no estoy hablando del derecho a la vida, el derecho a la salud, al respeto, pero de todos estos sociales, yo creo que es el más importante. Es el derecho al juego. Y lo dice en una manera rara la versión española, porque dice que los niños tienen derecho al tiempo libre, al descanso y al juego. Por lo cual ya es importante, porque se pone cerca el tiempo libre y el juego. Y lo que yo creo en este momento histórico, y que fue el motor de mi proyecto La ciudad de las niñas y los niños, es exactamente que las niñas y los niños han perdido el tiempo libre. Estoy pensando a niños más pequeños que vosotros, que son los con los cuales nosotros trabajamos más, niños de primaria hasta de secundaria también, pero niños que hoy en día, por ejemplo, no pueden salir solos de casa. Y esto es un tema enorme. ¿Pensáis que la versión original inglesa del artículo 31 no dice que los niños tienen derecho al tiempo libre del juego, sino dice al tiempo libre y to engage in play? Seguro vosotros sabéis inglés más que yo, pero to engage in play significa dedicarse al juego. Los niños tienen derecho a dedicarse, a comprometerse
en el juego. Es decir, se reconoce como es algo de muy importante, que merece un verbo que no recurre en otras partes de la Convención. Y no lo sé si vuestros padres o vuestros maestros, vuestros profesores, os piden de dedicarve o de comprometerve, de empeñarve en el juego. Porque este verbo no se utiliza para el estudio, por ejemplo, en la Convención. Por esto creo que es muy importante ponerse la pregunta, ¿qué significa jugar? ¿Qué significa jugar por un niño de 6, 7, 8, 10 años hoy? Si tiene algo que ver con el jugar, los parques de juego de las ciudades, con columpios y toboganes. Si esto se puede considerar jugar. O si jugar, de vuestro punto de vista, es otra cosa. Si el tiempo fuera mucho más amplio, me gustaría discutir con vosotros contando cómo jugaba yo cuando tenía no vuestra edad, sino la edad de vuestros hermanitos más pequeños. Bueno, esto es y naturalmente también, si queréis, qué significa jugar para vosotros. Termino solo diciendo que en este manual de guerrilla urbana hago una última pregunta a los niños y las niñas que lo leen, de intentar indicar o a proponer un artículo que falta en la Convención de los Derechos del Niño. Después de leerla, conocerla, como me imagino que vosotros la conocéis bien, por vuestra misión y vuestro papel social de ser consejeros y consejeras, después de haber leído toda la Convención, yo creo que es posible que alguien diga, pero yo creo que falte algo. Por ejemplo, lo decía antes que respecto a la Convención de Janusz Korczak, en la Convención que tenemos falta el derecho a protestar. Bueno, si tenéis algunas ideas, yo voy a tomar notas de todo lo que me proponéis y abrimos un coloquio. Yo creo de haber hablado un poco más de lo que había previsto, pero espero que me perdonáis. A vosotras y a vosotros la palabra. Bueno, ahora es el momento en que vosotros tenéis que decir, ¿no? O sea, aquí os han explicado unos cuantos derechos muy importantes, creo yo, y que además han sido motivo de hablar muchas veces. Y además os está proponiendo un reto, ¿no? Que es la posibilidad de pensar en nuevos derechos, como por ejemplo el derecho a protestar. Bueno, podéis protestar. Venga, va, ánimo, venga. No tengáis vergüenza, podéis hablar. A ver, yo creo que el derecho a protestar es importante porque, claro, como niños y adolescentes nos dicen que como somos menores de edad, pues que de momento no podemos tomar decisiones por nosotros solos, que no sabemos lo que decimos, que deberíamos valorar otras cosas que los adultos sí valoran. En plan, como que nunca se tiene en cuenta nuestra opinión y pues como que siempre estamos como manipulados, por así decirlo, en plan, por los adultos. Pero lo que estás diciendo es muy grave, porque prácticamente dices que los adultos niegan lo que está escrito en la Convención. Tú dices que no tenéis posibilidad de opinar y claro, que se está negando un derecho reconocido y que los adultos asumieron en forma solemne, diciendo que los niños tienen derecho a opinar. A ver, en plan, nosotros sí podemos opinar, pero a más pequeña escala, porque en plan, los
los consells y estas cosas que hacemos nosotros, pues están pensados para eso, ¿no? Para que sí se cumpla. Pero la gran mayoría de adultos no conocen nada de estos acuerdos ni nada de nada, en plan, no saben que existe esto. Gracias, Carla. Venga, va, ¿quién más? En cuanto al tiempo libre y al juego, opino que un niño de 8 o 9 años no debería estar 8 horas en un colegio y que al salir lo primero que piense es tengo que hacer los deberes porque si no me castigan y me dejan sin patio, me quitan aún más tiempo libre del que me están quitando con los deberes, y me parece que deberían o reducirlos muchísimo o directamente hacer el trabajo en clase, que para eso está. Gracias, Jordi. No sé si sabéis que yo soy un enemigo jurado desde siempre de los deberes. Creo que la escuela no debería, no puede, no debe ocupar un tiempo que no es suyo, porque es el tiempo del juego, es el tiempo de los niños. Y bueno, es muy importante esto. Lo importante sería buscar la manera para avanzar propuestas y protestas en este sentido. Creo que los consejos de los niños de la Generalidad sería muy importante que asumieran un papel fuerte de propuesta y que sería de protesta, también a nombre de los niños más pequeños que a lo mejor no lo... Perdón, Mireia, adelante. No se escucha. Mireia, no se escucha. No, lamentablemente debe ser algo que no funciona porque tienes el micrófono abierto. Sí. Si lo quieres poner en el chat, Mireia, mientras si quieres salir y volver a entrar a probar, ¿no? ¿Te parece? ¿Quién más? Venga, va. Me perdonas, Esther, si yo dialogo así e intervengo sin respetar tu papel de chairman, de chairwoman. Abril, si queréis hablar no hace falta que levantéis la mano. Si hay desorden ya ordenaremos. Abril, querías hablar. Que no quería interrumpir. Yo creo que desde el punto de vista de la educación, por ejemplo, sí que es verdad que a la hora de, por ejemplo, preparar exámenes, yo creo que los profesores, o la mayoría de ellos, buscan técnicas como, por ejemplo, estudiarlo todo un tema, ya sea información que sea necesaria para la vida o no, y bueno, luego escupirla en un examen. Y lo cual yo he conocido a gente que a lo mejor hay tanto temario o hay tanta presión por sacar buenas notas que, bueno, acaban con problemas serios, por ejemplo, ansiedad. Y no me parece tampoco bueno y no me parece una buena forma de aprender, porque realmente es memorizarlo y luego olvidarte de ello. Entonces no me parece. Es muy importante lo que estás diciendo, Abril. Estudiarlo todo es exactamente el contrario de lo que dice el artículo 29. Porque el artículo 29 dice de enfocarse en lo que interesa a cada uno. Mientras que estudiarlo todo significa que tiene que estudiar a pesar que te interese o menos. Y esto produce ansiedad. Bueno, esto me parece una pista muy importante, muy fuerte. Y es evidente que no es posible que te contesten diciendo lo lamento mucho, pero estos son los programas ministeriales. Porque los programas ministeriales no pueden ser en contraste con una ley que es superior a los programas. Hay que abrir un debate, hay que abrir es un tema muy importante, muy serio. Y creo que jurídicamente tiene mucha consistencia. No es fácil decir, no, esto no se puede porque nosotros tenemos un director, tenemos un inspector,
tenemos un ministro. Bueno, no es posible. Pero hay que pensar cómo vosotros podéis avanzar propuestas en este tipo, no tanto defendiendo vuestra situación personal, privada, sino como representantes de una categoría que son las niñas, los niños y los adolescentes. Yo creo que tendréis que hacerlo sin ningún miedo, con cara dura, porque estáis defendiendo los derechos de una categoría, no personal. Xavier, ¿tú has escrito algo en el chat? A lo mejor quieres decirlo de palabra. ¿No te funciona el micro? Si me ayudáis y me presentáis vosotros lo que sale en el chat. Sí, Porque... yo te lo leo. Luego ha pedido la mano Joan y ahora le daremos la palabra. Lo que dice Xavier en el chat es, leo textualmente, a ver si se entiende. De acuerdo a nuestro derecho de opinar y ganar los debates que nos afectan a los niños y niñas, pregunta, ¿deberíamos ser capaces de cambiar esta ley universal de los derechos de los niños y niñas? Bueno, la propuesta de pensar si hay otros artículos que faltan era un poco en este sentido. Yo pienso que lo que tiene dentro la Convención es ya mucho, especialmente pensando que no se actúa casi nada. Porque pensáis una cosa un poco rara. Todos los países del mundo, bueno, no sé si habéis examinado esto, pero todos menos uno, porque Estados Unidos de América no ratificaron la convención porque no pueden ratificarla por un hecho técnico muy grave, porque en algunos estados de Estados Unidos hay la pena de muerte para menores de 18 años. Y hasta que esto no se supere, y esperamos que sea pronto, Estados Unidos no pueden ratificar. Y esto no depende de Washington, no depende de la Casa Blanca, del gobierno nacional, depende de los estados, cada uno de los estados. Pero ¿cuál era la pregunta? Si deberíamos ser capaces de cambiar esta ley universal de los derechos. Decía que lo más importante es cumplir con esta ley universal. Yo creo que la primera fase debería ser denunciar a todos los niveles, denunciar a vuestros políticos de los distintos niveles cuando no se respeta lo que está escrito en la Convención. Y, repito, todos los países del mundo la ratificaron. Esto significa que no la tomaron muy en serio, porque, repito, hay países del cual habla la televisión todos los días. Vosotros estáis mirando lo que va ocurriendo en Afganistán, por ejemplo, que no es el único país donde hay problemas. Ahora, por ejemplo, el derecho al estudio de las mujeres se está negando, así como el derecho al deporte, así como el derecho a salir, a conducir, bueno, prácticamente a todos los derechos. Y este Estado ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Esto yo creo que es el tema grave, porque significa que no significa nada. Y esto sería lo peor que podemos imaginar. Por lo cual no es tan importante hacer otra o más que esto. Lo que creo que tenemos que comprometernos, todos nosotros, es obligar los adultos a todos los niveles a respetar lo que prometieron. Está el Joan, que también tiene la mano levantada. Joan, Hola. Hola, ¿se escucha? Sí, Sí, vale. sí, se escucha. A ver, me quería decir que es el entero sistema que está mal hecho. Porque esto que decía compañera antes, memoriza, prueba y olvida, es el resumen de la escuela. Bueno, se está empezando a cambiar un poco más, pero ha sido así siempre toda la vida. ¿Por qué solo nos acordamos de lo que nos gusta? Porque tenemos tendencia más a recordar lo que nos gusta que lo que no. Por ejemplo, matemáticas
pues si no me gusta lo que estamos aprendiendo, pues apruebas el examen y luego te olvidas. ¿Por qué? Porque no te genera un buen recuerdo, porque sabes que no te servirá, quieres trabajar de dibujante, pero luego para saber qué es un polinomio de orden 3, pues no te viene, porque no te gustan, no te acuerdas. O en, yo qué sé, en matemáticas también. En el examen eres un robot que hace operaciones, pero los robots ya existen. Entonces, la impresión que tengo es que nos están moldeando el cerebro para absorber todo lo que nos digan de una manera rápida. Es decir, nos están diciendo que aprendemos todo esto para que luego absorbamos información mucho más rápido, pero información que el Estado o quien sea a sus intereses puedan decir. Totalmente de acuerdo, como puedes imaginar, Joan. Y me parece es que esta nota que tú pones, que al final te olvidas de lo que no te gusta, que significa que no te interesa, es uno de los grandes temas de la educación pública. Es decir, los profesores se preocupan muchísimo que los alumnos no se olviden. El tema verdadero es que la única manera para que no se olviden es que les interese lo que se propone. Porque si yo tengo que aprender para repetir lo que aprendí el día del examen y solo por el examen, lo que puedo hacer mejor es olvidarlo inmediatamente después, porque yo no tengo nada que ver con esto. Y repito, lo dice el artículo 29 muy claro, la escuela nunca debería pedir a un alumno de ocuparse de lo que no le interesa nada. Y al contrario, sería muy interesante que a empezar de lo que le interesa, pueda también conquistar cosas nuevas que al empezar no le interesaban. Pero debe ser un proceso que va del interés hacia afuera y no al contrario. Porque si no, nosotros encontramos esta situación paradójica que lo más normal que ocurre en una escuela es que los alumnos se aburren. Y el aburrimiento es una denuncia muy fuerte al no funcionamiento de la escuela, porque es evidente que los que se aburren no aprenden. Y estar en la escuela así tantas horas, por tantos días, por tantos meses y por tantos años no aprendiendo, es difícil entender por qué. Carla tiene la mano levantada. Venga. Sí, que hay muchas escuelas que lo único que les interesa es llegar al final del libro para el final de curso, en plan, un libro con unos temas y lo único que les interesa es llegar a haber acabado el libro a final de año. Y no se preocupan nada por si los niños aprenden, por si se sienten bien haciéndolo o por estas cosas. Y ya como decían, pues que cada tema hay un examen y pues si no apruebas, lo más probable es que tengas pues menos posibilidades de pasar de curso y no se preocupan por si a ti te interesa o por si te gusta o no. Por ejemplo, si no te gustan las mates, a ellos les va a dar igual porque todos los cursos vas a tener que hacer mates. Pero si a ti te gusta, por ejemplo, el dibujo, pues en la ESO por lo menos, en la pública no hay todos los años plástica. La educación artística pues la ponen como un año sí, un año no, un año te pongo plástica, otro año te pongo música y pues como que hay las materias obligatorias como mates, catalán, que todos los años la vas a tener que hacer aunque no te interese esa materia y nunca te entre y te estrese mucho, pero luego las que sí te gustan como plástica o música pues las haces una vez un año o 2 años como mucho. Sí, sabes que yo digo siempre, el problema es que esta escuela de la cual estamos hablando es una escuela obligatoria. Y esto lo cambia todo.
porque no es una escuela elegida. Porque si fuera una escuela elegida, uno puede contestarme, bueno, pero tú sabías que eras así y si no te interesaba esta, podías elegir otra. Pero si yo nací para ser un músico, con los polinomios de orden 3, no sé ni qué significa. Yo simplemente los binomios que eran mi problema de cuando estaba en secundaria inferior, que fue el tema de mi drama escolar, por lo cual no llegué a los polinomios, eran simplemente los binomios que para mí eran un desastre. ¿Cómo entra esto en mi vocación a ser un músico? Que no significa que yo no tenga nada que ver con la matemática, pero me gustaría recuperarla a través de la música, porque creo que en la música hay matemática, pero que yo pueda descubrirla dentro de lo que me gusta y no a pesar de lo que me gusta. Y repito, esto lo dice la ley y lo dice claro. Mireia tiene otra pregunta, no le va el micrófono y dice lo siguiente, leo textualmente. Se suele asociar el derecho a protestar con las manifestaciones o actos más públicos, pero yo creo que las protestas son importantes, que las protestas importantes, más importantes, son las diarias. Por ejemplo, el curso pasado mis compañeros de clase y yo protestamos contra un profesor que nos ponía una gran cantidad de deberes y que por lo tanto no respetaba nuestro derecho al tiempo libre. La respuesta que recibimos fue que estos deberes nos están preparando para la vida laboral adulta. Con esto enlazo otro tema. Nos preparan para el futuro, para producir para el sistema, en vez de dedicarnos a formar nuestro presente como niños. Si no somos útiles para generar producto y beneficio, no importamos. También, entre paréntesis, también es por eso que no se fomenta la educación artística. Y al final acaba diciendo, y el tiempo libre debe ser también para los adolescentes, no solo para los niños más pequeños. Muy buena intervención. Este tema de los deberes no creo que lo podemos desarrollar más, pero es muy interesante esta justificación que hicieron vuestros profesores, diciendo que los deberes preparan al trabajo. Y es emblemático porque es como decir, tenéis que acostumbrarme desde pequeños a sufrir, porque mañana de adultos tenéis que sufrir trabajando. El tema verdadero es que cada uno, no hay una convención de los derechos de los adultos que explica que también el trabajo debería ser de gusto. Porque yo soy viejo, y de hace 15 años soy jubilado y sigo trabajando más que de joven porque lo que estoy haciendo me interesa, me gusta. He tenido la suerte de hacer un trabajo que elegí yo y que me gusta y que me apasiona. Y por lo cual no me pesa, al contrario, no podría hacer a menos. Por lo cual la escuela, la educación, la familia y la escuela deberían educarme a gozar, no a sufrir. Por lo cual, y la sociedad no necesita de personas tristes, porque las personas tristes hacen malas elecciones. Necesita de personas alegres, de personas satisfechas, convencidas, comprometidas, y esto puede hacerlo cada uno en lo que le gusta, en lo que tiene una vocación para hacerlo. No podemos, es ridículo pensar que mañana el mundo tendrá necesidad especialmente de matemáticos y de literatos. Es ridículo, es ridículo. Por esto es importante.
Porque con este sistema de evaluación que se enfoca especialmente en estas disciplinas clásicas, las obligatorias, nosotros estamos excluyendo de la educación todas las competencias que a lo mejor serán más útiles aún por mañana, porque no es solo las artes, no es solo el deporte, pero es también la capacidad, por ejemplo, de investigación, la curiosidad, la creatividad, son todas dimensiones que normalmente una escuela preocupada solo de lengua y matemática no desarrolla, y son las que necesitará seguro nuestra sociedad mañana, vuestra sociedad mañana. Es que la sociedad de mañana tenéis que inventarla vosotros y vosotras, y no nosotros, porque nosotros ya hemos fallado con lo que hemos hecho y estamos haciendo. Por lo cual no podemos proponernos como modelos para vosotros y vosotros. Lo digo con mucha tristeza, pero con profunda convicción. Sobre lo que ha dicho Mireia antes de que la respuesta que recibieron fue de que les estaban preparando para el futuro, en mi opinión yo creo que es cuando alguien estudia de algo que le gusta y acaba pudiendo trabajar de algo que le gusta, pues yo creo que no va a sufrir como nosotros, que muchas veces nos estresamos mucho porque tenemos demasiados deberes y tenemos poco tiempo. Y pues yo creo que más de uno se habrá quedado levantado perdiendo horas de sueño para completar un trabajo porque no ha tenido tiempo y porque hay demasiados trabajos que pues los tienes que completar todos, porque si no te ponen mala nota, te regañan y no sé, yo creo que cuando alguien trabaja de algo que le gusta, no va a sufrir, solo que es lo que decía, que si no tenemos lo suficiente para que a ellos les dé beneficio, pues como que no les servimos, no importamos y nos van a decir que lo que nosotros queremos no tiene salidas y que nos vamos a quedar arruinados y que por eso tenemos que trabajar de algo que dé dinero y que aunque no nos haga felices nos va a dar dinero, así que ya está, ya nos puede servir. Pero ¿por qué, por ejemplo, no tomáis el artículo 29, que yo lo leí exactamente como está, no lo inventé nada, y lo transformáis en una propuesta concreta de tipo legal para las autoridades que vosotros con las cuales podéis conectar, desde la escuela vuestra hasta la generalidad, hasta el ministerio? Yo creo que no hay límites. Las personas pueden avanzar propuestas y vosotros tenéis esta fuerza, que la propuesta está enfocada en una ley de alto nivel jurídico. Por eso digo, protestar significa analizar las propuestas, las ideas y decir, bueno, la ley dice esto, mi escuela no dice esto, no hace esto, porque trabajar, sufrir no produce aprendizaje, produce, como decía, rechazo o aburrimiento, y que son consecuencias negativas por el éxito escolar mismo. Es decir, es una contradicción para la misma escuela. Bueno, Joan levantó la mano. Sí, perdón. Mi abuelo le decía a mi padre de pequeño, cuando tenía 4 o 5 años, estudia de lo que te gusta porque trabajarás de lo que puedas. Esto hace 30 años. Vale. Empieza a haber un cambio aquí, pero es lo mismo. Y creo que la palabra correcta es pasión. Pasión porque trabajas de lo que te gusta, te sientes a gusto trabajando. Pues estás haciendo todo el rato cosas que te gustan. Por esto, me parece un programa político muy bueno. Pensarlo entre vosotros como puede salir como propuesta política, porque el consejo de las niñas y de los niños, por lo menos como nosotros lo estamos utilizando, también con niños mucho más pequeños que vosotros, es una propuesta política.
porque tiene como base la voluntad de un alcalde que pide a niñas y niños de ayudarlo ofreciendo su punto de vista. Y por lo cual los niños y las niñas tienen que tener el valor, no tener miedo de avanzar propuestas, y las que estáis analizando ahora, por ejemplo, todo este tema, hacer lo que le gusta a uno, es la traducción correcta del artículo 29 de la Convención de los Derechos del Niño. Reivindicar este derecho frente a las escuelas, yo creo que tenéis que expresarlo con fuerza desde los niveles más altos. Encontrar, discutir, escribirlo en la forma más evidente posible. Y este lema de tu abuelo es que nosotros los abuelos somos sabios. Me parece muy interesante, me gustaría conocerlo. Claro, pero hablas de que lo dejáramos por escrito o a nivel legal le diéramos como un enfoque nuevo para mandarlo a quien tenga que procesar la idea o la propuesta, pero el tema es que a nivel legal, por lo que nos has dicho nada más empezar, ya es algo que está vigente, algo que ya debería estar funcionando. O sea, ahora nosotros, o sea, ¿cuál sería nuestro papel? Porque podemos ir a clase y decir, según el artículo X, no puedes hacer esto o no podemos ser víctimas de tal cosa. Pero tendría que tener ya un poder por sí solo esto, ¿no? De esta acción que pudiéramos hacer simplemente enseñando el artículo. Bueno, los artículos son artículos de ley. No estoy hablando de deseos o, repito, si vosotros vais a una autoridad, creo que siendo consejos de niños, sois consejos de niños de un ayuntamiento, por lo cual tenéis una autoridad, que es vuestro alcalde, que pidió vuestra ayuda. Bueno, vosotros cuando vais a protestar y lo hacéis en nombre de una ley del Estado, de un tratado internacional, no estáis reivindicando una idea personal de vuestra o algo que ha dicho un señor que, bueno, en España me conocen bastante, pero no es mi idea. Yo no estoy hablando de lo que pienso. Un día, si queréis, puedo decirle también lo que pienso, que es mucho más de los que estamos discutiendo. Por ejemplo, sobre el juego, mi idea es que del juego de los niños, los adultos no deberían ocuparse nada. Deberían simplemente permitirlo. Deberían dejar que los niños jueguen. Como veis, es mucho más de lo que dice el artículo 31. Por lo cual, para jugar, yo creo que los niños deberían salir de casa sin adultos, encontrarse entre ellos y aprovechar del espacio público de la ciudad que resulte adecuado por el juego elegido y jugar libremente. Y no jugar en espacios reservados, que siempre es una forma de exclusión. Bueno, por lo cual, como veis, las ideas pueden ser mucho más. Pero yo no estoy diciendo esto. Vosotros no tenéis que representar lo que pienso yo o lo que piensa, sino que tenéis la fuerza de utilizar una norma, una ley, que lo dice muy claro. Lo dice muy claro en educación, lo dice muy claro en el juego, lo dice muy claro en la escucha, el derecho a ser escuchados. Por lo cual, y con esto ir adelante y con fuerza. Me imagino que conocéis muy bien vuestra amiga, colega de Suecia, Greta Thunberg. Bueno, es una niña que tiene vuestra edad, poco menos, un poco más, no, creo que más o menos tiene la edad de los mayores, y tiene una gran cara dura y va frente a los jefes de gobierno del mundo a decir cómo osáis hacer lo que estáis haciendo.
y ha tenido la fuerza, y me conmovió yo cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo esta niña, cuando el viernes no iba a la escuela y se ponía sentada solita, sin que nadie, sin llamar ni periodistas ni nadie, con un cartel donde decía que no valía la pena ir a la escuela si los adultos no podían garantizar la permanencia del mundo. Era una forma muy violenta, muy fuerte de protesta. Decir, ¿qué sentido tiene que yo estudie? Que yo me prepare, ¿para qué? Si sabemos que el mundo posiblemente no tiene la posibilidad de supervivir a mí. Es decir, yo riesgo de no llegar a ser adulta. Y me pedís de estudiar. Bueno, es una forma, y con esta fuerza ha llegado, repito, a ponerse frente a los poderosos del mundo. Vosotros no tenéis que hacer tanto, pero igualmente yo creo que no tenéis que tener miedo, porque tenéis la razón. Y no solo la razón porque tiene sentido todo lo que estamos diciendo, sino porque está comprobado por una ley del Estado que es más fuerte de lo que dicen los que respetan los programas, los libros de texto y todo esto. A lo mejor no me invitan más a hacer encuentros. No. Sí, Francesco, además, ahora cuando decías, vosotros no tenéis que hacer tanto, o sí, ¿no? O sea, tienen que hacer lo que quieran y lo que consideren que es justo para ellos y para sus vidas y el mundo que ellos quieren imaginar o quieren tener, creo yo. Sí, es que solo en lo que corresponde a sus vocaciones, solo lo que significa lo que le gusta, solo en este pueden ser los mejores y tener éxito en la vida y ser felices y aportar cosas buenas por el futuro. Porque si son obligados a renunciar a lo que prefieren para hacer lo que deben hacer por deber, como se decía, como decían algunos de vosotros, bueno, esto significa ser frustrados, ser tristes, entrar en la vida renunciando a lo que era vuestro deseo. Y esto es la manera peor de hacerlo. Y significa ser resignados desde pequeños, que es tristísimo. Xavier ha escrito hace un rato, y tiene que ver con lo que acabas de explicar hace un momento, escribía lo siguiente: el mayor problema del mundo en el que estamos, y se refiere referente al mundo infantil, es que los adultos no son capaces de admitir que hay jóvenes, adolescentes, niños y niñas más capacitados para cambiar el sistema que ellos mismos. Sí. Sí, creo que sí. Creo que, bueno, no lo sé si se puede decir de esta manera. Lo que estoy seguro que es absolutamente correcto es que el futuro es en vuestras manos, debe ser en vuestras manos. Lo absurdo es que los adultos de hoy tengan la vergüenza de decir a los niños de hoy: mañana tenéis que ser como nosotros. Esto no es aceptable, porque nosotros no merecemos este reconocimiento. Todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo mal. Por lo cual, lo que tenemos que esperar es que vosotros podéis hacerlo mejor. Y para hacerlo mejor, la condición es que podéis hacer lo que queréis. Que queréis en el sentido más fuerte, más profundo. No en el sentido, ahora no me gusta, me voy. No. Analizar adentro que tenéis y la plantita que tenéis adentro y hacerla crecer para que sea vuestro aporte al mundo. Y claro que esto será para vosotros un gusto, una alegría,
un orgullo, porque es vuestro aporte, no es obedecer a lo que piden otros. En referente a lo que hemos hablado antes del juego y todo esto, yo cada vez veo a menos niños pequeños jugando por la calle y si los veo están en una zona en plan solo reservada para el juego, como un parque, como tú has dicho. Y pues no sé, me da mucha pena porque ahora mismo tú puedes ver a niños de infantil, en plan, cuando entras a primaria ya, a mí al menos, ya tenía deberes en primaria y aunque no sean tantos como ahora, pues tú ya te preocupabas, ¿no? Y pues cada vez como que te van quitando más tiempo libre y pues al final pues como que te quedas sin hacer las cosas que te gustan. Pero Carla, ¿tú pudiste jugar en la calle? No. Por lo cual ya, porque me parecía, porque lamentablemente cuando hemos tenido todo el desastre de la pandemia, se empezó a decir, los pobres niños no pueden salir de casa. Bueno, los pobres niños no salían de casa de hace algunas decenas de años. No fue la pandemia. Para vosotros sí, para los adolescentes sí que fue una cosa muy grave, porque teniendo ya la posibilidad de salir, creo que probablemente todos vosotros tenéis actualmente las llaves de casa, la posibilidad de salir por lo menos por un tiempo, con reglas, claro, pero los niños más pequeños y pequeños no tanto, porque en Italia se puede considerar que hasta los 10, 12, a veces más años, no salen de casa. Niños y especialmente niñas, como siempre. Bueno, todo esto significa no jugar. Yo sobre esto no tengo dudas. Y hay que devolver este tiempo libre. El tiempo libre significa libre de deberes, libre. Es muy interesante, hay una ciudad en Argentina, ahora no me acuerdo, que hace parte de nuestra red, que está elaborando un proyecto para poner a la entrada de la ciudad un cartel que dice ciudad sin deberes, que me parece muy divertido, muy simpático. Esto, por ejemplo, podría ser una propuesta para discutirla. Yo creo que sobre los deberes yo no tengo dudas. Como pedagogo, lo he hecho muchas veces, lo he escrito muchas veces, y no tengo dudas que los deberes por sí mismos son equivocaciones educativas. Son experiencias equivocadas que no sirven. Lo único resultado que consiguen casi siempre es aburrir a los alumnos, que no creo que es un buen resultado para aprender mejor o más. Joan pide la palabra y luego hay un mensaje de Mireia que leeré. Joan. Vale, después está, bueno, esto yo de cuarto a quinto de primaria, hace ya, no sé, 4 o 5 años, fue una patacada de deberes bastante fuerte, porque nada más llegar a quinto en octubre, que son los primeros 2 meses, empecé con deberes, no estaba acostumbrado. Es decir, de cuarto a quinto, al menos en mi escuela, hay un salto abismal en tema de deberes. Entonces, si antes me ponían 2 páginas, en quinto me ponían 6 o 7. Claro, yo no daba abasto, no podía. Me pasaba hasta las, no sé, me ponía a estudiar a las 6 de la tarde y me pasaba hasta las 11 o 12 de la noche acabando lo que tenía que acabar. Bueno, tal vez exagero un poquito, pero por ahí iba. Entonces, después hay otros saltos como el de sexto de primaria primero, de eso, que no ha sido tan fuerte, pero igualmente he tenido algún que otro problemilla con esto. Es decir, tal vez si hay que poner más deberes, que se pongan gradualmente, no directamente. Sabe que aquí hay un problema muy fuerte, muy importante
por lo menos en Italia, es evidente que los éxitos de los niveles escolares van empeorando, es decir, la calidad del aprendizaje con el subir de la edad empeora, que significa que es todo paradójico, porque mientras que, repito, como tú decías muy bien, Joan, aumentan los deberes, se hace más complicado, la escuela cuesta más, la escuela funciona menos. Nosotros en Italia tenemos un nivel muy bueno de escuela infantil, muy bueno, un nivel aceptable de primaria, y desde de la ESO y las superiores y tal va empeorando progresivamente. Y esto no se estudia, no se analiza, no se tiene en cuenta. Si peora, significa que no funciona, que no sirve, que la gente no aprende. Hay un abandono escolar muy alto en España. Y bueno, todo esto en Italia también hay, pero no así fuerte. Esto significa que el sistema no funciona, hay que cambiarlo. Y repito, las leyes son por un sistema distinto. Perdón, antes que nada, Jordi, Mireia decía en relación a poder salir a jugar, al juego, a salir a jugar a la calle, decía, estoy de acuerdo con salir a jugar a la calle, y no creo que sea solo por los deberes, también porque hoy en día hay mucha violencia contra los niños y molestan en el espacio público, las calles ya no son seguras. Esto abre otro tema enorme que no sé si tenemos tiempo para examinarlo, pero hay que pensarlo bien, analizarlo bien, enfrentarlo con los datos, porque por los datos que yo tengo, lo que dice Mireia no es verdad. Es decir, las ciudades de hace 20, 30 años eran más peligrosas de las ciudades de hoy. Es decir, había más violencia, más accidentes de tránsito, más delitos. Con lo cual no estoy diciendo que las ciudades de hoy son buenas. Al contrario, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para cambiar. Por ejemplo, hay un poder de los coches que no es aceptable. Hay que reducirlo de mucho. Hacer de manera que los coches sean a servicio de los hombres y no al contrario. Y no puede ser que los coches sean los dueños de la calle. Pero repito, nosotros tenemos muchas experiencias en ciudades muy comprometidas, hasta de Latinoamérica como Buenos Aires, donde se han hecho experiencias de autonomía de los niños que van a la escuela solos desde los 6 años y no ocurre nada. Los niños son capaces, son responsables. Y todos. Y esto es un tema muy delicado, muy importante. Ayudar a los padres a darse cuenta que sus hijos merecen más confianza y recibiendo más confianza desarrollan más capacidades y más autonomías. Es grave llegar a la adolescencia sin haber tenido ninguna experiencia de autonomía, porque una niña de Bogotá, en un encuentro que hemos tenido hace algunos meses, decía, se llamaba Andrea, decía, dañarse es importante porque se aprende. Bueno, es una verdad profunda. Es evidente que yo no diría nunca a mi nietita, dáñate por favor porque aprendes. Le digo, por favor, no, cuídate. Nosotros los adultos siempre decimos cuídate, pero es verdad que dañarse es importante, o poderse dañar es importante. Es evidente que si estás por la mano por un adulto no te vas a dañar, pero ni vives la experiencia del peligro, ni vives la experiencia del riesgo, ni vives la experiencia del obstáculo, que son todas experiencias fundamentales y desde muy temprano. O si queréis, desde siempre, pero esto
será, si queréis, el tema de otra vez, es decir, cómo es fundamental que los niños puedan arriesgar desde los primeros meses de vida. Jordi. Que yo también creo que no solo se tendría que cambiar el hecho de los deberes, sino los criterios de evaluación que tienen los profesores, porque muchas veces a mí y a mis compañeros nos ha pasado de hacer un examen, pasar de 3 horas estudiando por un examen que ni te interesa y sacar un 3, y a alguien que no se esfuerza tanto como tú, pero se le da mejor, saca un 8, y es como, si hay que desarrollar el máximo de mis capacidades, es que no puedo más, y me estás poniendo un 5. Y para mí lo que yo estoy haciendo merezco un 10 o un 11. Y entonces pues me parece que eso debería cambiarse, porque te produce frustración, porque estás perdiendo mucho tiempo en algo que ni te interesa, pero sabes que lo tienes que hacer porque te obligan, y encima te están evaluando de una forma que no te parece justa. Que es evidente que es ilegal. Es decir, sí, la evaluación que corresponde al artículo 29 es que cada uno debería ser evaluado sobre lo que le interesa. Sobre esto tú tienes que demostrar que has trabajado mucho, sobre lo que te gusta. Y sobre el resto podemos evaluar, discutir. No digo que uno debe dedicarse solo a lo que le gusta, pero especialmente a lo que le gusta. Y me gustaría que lo que a ti te gusta más sea el motor para recuperar también aspectos de otros ámbitos, pensando que en la vida no te va a ocurrir todo. La esperanza de todos, y especialmente de los que tienen el control del sistema, debería ser que cada uno pueda dedicarse a lo que le interesa más, porque allí es más productivo, es más fecundo, más una presencia útil a la sociedad. Sobre lo que has dicho antes de que a los niños desde pequeños se los debería dejar ir solos, la gran mayoría de padres no suelen dejar a su hijo ir solos a clases o ir solos a cualquier sitio, ni a comprar el pan abajo de tu casa. No suelen dejar hasta que, yo qué sé, tienen 12 años o cosas así. A mí no me dejaron pisar la calle sola hasta que tuve pues unos 13, o sea, hace un año más o menos. Entonces, pues yo creo que la gran mayoría de niños están como sobreprotegidos, aunque, bueno, sí, pasan muchas cosas en el mundo, pero los niños pues tienen que acostumbrarse, porque si no, pues en plan, no pierden libertad y pues aparte que en plan estando todo el día en casa no pueden estar jugando de una manera adecuada con sus amigos y cosas así. Es totalmente verdadero y profundo lo que dices, Carla. Es que tendremos que decirlo a los padres. A mí me gustaría decirlo a vosotros, que estáis estudiando, para que lo sabéis cuando tenéis un niño o una niña, o posiblemente más que uno. Porque esto creo que debería ser la formación más importante. Es fundamental que los niños puedan tener autonomía. Esta experiencia de ir a la escuela solos, por ejemplo, nosotros la estamos proponiendo de hace 25 años. Y creo que a mí no resultó ni una noticia de un accidente grave ocurrido a un niño o una niña que iban a la escuela, entre ellos con sus amigos y sin adultos. Mientras que conozco, y podéis comprobarlo todos los días leyendo los periódicos, que casi siempre cuando hay accidentes que involucran niños, son niños acompañados. Porque la situación de acompañamiento reduce mucho el control de parte de los niños, porque claro que todas las decisiones las toma el adulto. Si vas por la mano de un adulto, es el adulto lo que manda. Si estás solo con tus amigos, tú sabes que tienes que responder de ti mismo, de ti misma, lo haces con gusto porque estás viviendo una experiencia que te interesa, y los niños se cuidan muy bien.
y se cuidan todos. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, de niños discapacitados que iban a recogerlo los amigos, iban juntos a la escuela, no le ocurrió nada y le encantó, porque es evidente que es una experiencia de autonomía fundamental por estos niños que tienen más problemas. Pero es que no se puede esperar la adolescencia para empezar a hacer cosas por su cuenta, porque es peligroso, simplemente. Joan. Sí, quería decir lo que decías antes, Francesco, de hay que meterse la hostia. Es lo que esto. Si Tradúceme esta expresión. Bueno, meterse. Dañarse. Exacto. Yo a los 9 años, gracias a mi padre, mi padre tiene una visión más diferente, que es tú haz lo que quieras, cuando te dañes ya aprenderás. Y es así como he sido. Yo siempre he sido muy, por decirlo, autodidacta, siempre me he ido yo a mi bola. No, mis padres me han apoyado en mis decisiones que he tenido y a los 9 años ya iba al colegio solo, que no estaba muy lejos de mi casa tampoco. También iba a comprar a veces, alguna vez. Y es esto, que alguna vez me he dañado y pues he aprendido de eso. Como se decía, como dijiste antes, hacer la hostia. Sí, meterme la hostia. Meterme la hostia. Con H, ¿verdad? Hostia. Sí, exacto. Así se va aprendiendo una lengua. No te lo recomiendo mucho que lo uses. No, claro. Lo entiendo. Entiendo también la alusión que no es respetuosa, pero bueno, sí, no. Dele muchas gracias a tus padres y cuenta esta historia a tus amigos, porque yo creo que tenéis el derecho a tener padres así. Bien, son las 12:05, nos podemos alargar más, tampoco nos podríamos alargar mucho más. Si hay alguna cuestión por parte de los chicos y chicas a comentar, podemos comentarla y luego en todo caso cerraríamos. Antes de cerrar, yo quería retomar solo la propuesta de si os sale, naturalmente examinando el texto, pero no se puede hacer así de memoria, es también una excusa para leer de nuevo la Convención de los Derechos del Niño, leyéndola y examinándola, discutiéndola con vuestros amigos. Si os sale algunas ideas de un artículo que falta y que os gustaría que fuera presente, me gustaría recibir vuestras ideas y propuestas. La podéis pasar a Esther o a Jordi, que me la enviarán. Realmente, si alguien tiene, ya lo saben, pero que si alguien quiere mandar algún mensaje a Francesco, pues que nosotros, evidentemente, como siempre, haremos de mensajeros. Y si alguien ve este libro, Manual de Guerrilla Urbana, también hay propuestas adentro que pueden crear un diálogo entre nosotros. Bien. Si no hay más cuestiones, mientras se estaba dando el debate, a mí me ha venido a la memoria un videoclip que vi hace muchos años que tiene que ver con la percepción que tienen los adultos cuando viven, perciben, experimentan situaciones cotidianas de los niños. Esto es un videoclip que habla de horarios laborales. No quiero revelar más porque precisamente la gracia está un poco en ver las reacciones de los adultos a esta situación. El título es El experimento sobre horarios laborales, que te va a sorprender.
Os lo comparto, son escasamente 4 minutos. Bueno, son menos porque luego hay créditos y demás. Lo comparto y si os parece, cerramos la jornada con este vídeo. Un momento. Hola, soy Raquel. Me llamo Darío. ¿A qué te dedicas? Soy profesor de educación física. Yo soy ejecutivo de una multinacional dedicada a las comunicaciones y al marketing. He sido profesora de matemáticas. Pues bastantes, la verdad. Unas 20 horas a la semana. Qué suerte. No tengo horario. Como yo, vale, pues lo lamento. ¿Tú también trabajas mucho? Vamos, que vas hasta agobiado, ¿no? Ya. Pues qué putada. Quizá yo no tengo esa sensación porque hay momentos en los que estoy libre. Pero vamos, que entiendo tu situación bastante bien. ¿Y las vacaciones? ¿Tienes... ¿En vacaciones también? Por Dios, qué estrés. Eso tiene que ser agobiante, no, lo siguiente. ¿Tienes tiempo para tu familia? En la empresa tú no puedes decir que tú tienes derecho a tu jornada de descanso después de tu jornada de trabajo. ¿Alguna vez has planteado decir que no hacías esas horas extra? ¿Qué toca? Explícame qué pasa si no lo haces. Por mucho que te guste tu profesión, no compensa. Yo creo que merece la pena buscar otra cosa. Quieres cambiar las cosas, pero no rompes con tus jefes. Tú no puedes. Me imagino por qué. Recopilando. Trabajas mucho, trabajas fines de semana, trabajas en vacaciones, la familia te tiene que ayudar. Es una situación muy difícil la tuya. Es un empresario que es... Eres un cargo intermedio de una empresa. Yo me imagino que trabajará en algún tipo de oficina. ¿Sabe que la situación es así? No sabe decir que no por indecisión a perder el puesto de trabajo. O bien no puede cambiarlo, o bien es incapaz, o no tiene las herramientas para hacerlo. Pues como no seas médico o científico... Una mujer. Es una chica. No puede ser. Hostias. Hola. Yo soy profesor. Envíamelo, Jordi. Te lo envío. Gracias. Muy bien. Bueno, y también a lo mejor, Jordi, lo puedes colgar en el chat del WhatsApp que tenemos con toda la asamblea para que también los chicos y las chicas lo puedan compartir con quien quieran, ¿no? O puedan, si hoy tienen que explicar a alguien qué es lo que han hecho, también pueden enseñarlo, ¿no? Que además ahora les puede venir muy bien. Y enviarlo a vuestro presidente. También se lo vamos a enviar. También. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Que este vídeo me lo pusieron a mí hace unos 2 años en la escuela y me pareció bastante gracioso
porque hablan del exceso de deberes, pusieron este vídeo y no hicieron nada al respecto. Así que nada. Esto es perfecto. Seguimos en contacto con Francesco. Voy a leer un chat de Xavier que no tiene audio. Mira, me ha sacado las palabras de la boca. Xavier dice: espero repetir este tipo de encuentros en un futuro, ha sido un placer, muchas gracias por ayudarnos a abrir los ojos, tu labor es admirable. Se refiere a Francesco, no a mí, claro está. Yo agradezco mucho a vosotros. Para mí ha sido un gusto y ha sido un aprendizaje como siempre. Gracias a vosotras y vosotros. Un placer y desde luego que si ellos quieren, repetimos. Mireia, supongo que Francesco también. Mireia dice: me ha gustado mucho este encuentro, creo que todos hemos aprendido los unos de los otros. Pues nada, nos quedamos con esta sensación y nos quedamos con las ganas de volver a realizar otro encuentro poniéndole palabras a lo que escribía Xavier en este último chat. Sin nada, con la sirena de fondo, porque esto es algo habitual en una ciudad, y casi que nos despedimos. Para reflexionar sobre el hecho que los niños jugando molestan. Y pensáis a lo que este ruido que hace. Bueno, adiós a todos y hasta pronto. Adiós. Gracias. Muchas gracias.